Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Una vez más estamos todos juntos. Gracias por descargarnos, gracias por escucharnos a través de FM o a través de amplitud modulada mientras trabajan, mientras van camino a la escuela o a alguno de los puntos, o también por traernos en sus celulares. Este es el programa de la Cloaca Internacional. Yo soy Ulises Osaeta y este programa es muy especial. Este programa tengo de invitada a una antropóloga. Ella ha hecho un trabajo demasiado interesante dentro de las comunidades tarahumaras, allá en Chihuahua. Hoy estaremos platicando no solamente de ella como antropóloga, de su formación, sino también sobre esta comunidad interesante, este grupo étnico que a veces no sabemos tanto de sus roles, de su religiosidad, de su democracia, de dónde provienen, de su lengua, y bueno, todo eso estaremos platicando con Ana Paula Pintado. Ella es doctora por la UNAM, tiene una licenciatura en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestría en la Universidad de Sussex en Inglaterra, y bueno, y como les decía, hay un doctorado por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola, muy buen día, Ana Paula, ¿cómo estás? Hola Ulises, muy buen día, gracias por invitarme y gracias y bueno, saludos al público también que nos escucha. Ya con muchos trabajos en cuestión antropológica, ¿cómo es que te interesas en la antropología? Bueno, este, pues te voy a contar la verdad. Ajá. Fíjate que yo quería de joven, tenía la inquietud de ser monja. Pues yo tenía dos tías que eran monjas y que vivían en lugares muy, muy lejanos, ¿no? Ayudando a la gente que era en África, en Chad. Y entonces un día platicando con mi mamá, yo estaba chica, tendría, no sé, como 10 años. Le pregunté a mi mamá que qué carrera se parecía a ser monja, pero sin ser monja. Y mi mamá me dijo que la antropología. Y bueno, a partir de ahí me entró la inquietud, digamos, de estudiar antropología. ¿Tú creciste en Chihuahua o en el Distrito Federal? No, yo nací en Chihuahua, digo en México, perdón, Ajá. y aquí he vivido. Lo que pasa es que yo, bueno, empecé a hacer mi trabajo de campo en Chihuahua ya hace muchos años, hace exactamente 28 años. Y bueno, hubo una temporada de investigación del doctorado en lo cual me fui a vivir con ellos en un total completo de 1 año, 8 meses, más o menos. 1 año, 8 meses. Eso fue durante el tiempo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Donde estudiabas la licenciatura. Exactamente. Y de ahí decidiste estudiar también una maestría en Inglaterra. Sí, sí, cuando, bueno, estaba en la ENA, me empezaron a interesar mucho los temas sobre desarrollo social, porque, bueno, mi tesis de licenciatura en la ENA fue sobre el PRONASOL, el Programa Nacional de Solidaridad, y la relación que tenían los tarahumaras con los técnicos de ese programa. Entonces, como para seguir estudiando este tema, pues yo me enteré de que en Inglaterra habían algunas universidades como muy enfocadas en ese tema. Entonces yo pues estuve buscando y distintas carreras que giraban alrededor de ese tema, y bueno, al final me decidí por la Universidad de Sussex en el posgrado de Antropología y Desarrollo. ¿Por qué a los tarahumaras? Si, digamos, México tiene grupos étnicos muy variados, ¿qué fue lo que te llamó la atención de ellos? Pues mira, me llamó mucho la atención cuando fui a verlos, ¿no? De hecho fue también gracias, digamos, al azar
que yo llegué a hacer mi primer trabajo de campo a la Sierra Tarahumara, ¿no? Fue que un profesor nos invitó, estábamos todos recién llegados a la universidad. Ajá. Y llegó un profesor y nos dijo, oigan, pues miren, yo soy el profesor tal y quiero invitarlos a todos a hacer trabajo de campo a la Sierra Tarahumara. Y yo me pareció algo tan lejano a mi realidad, porque en México, digamos, pues en la Ciudad de México estamos muy cercanos a otros pueblos indígenas, ¿no? Otros grupos como de Oaxaca, de Chiapas, digamos, de toda la zona del Estado de México. Entonces a mí me pareció realmente una gran aventura ir hasta allá. Y cuando llegamos, a mí me impactó muchísimo la presencia de los tarahumaras, es decir, ese porte que tienen, esa como un poco son muy introvertidos. Al principio tienen una actitud, digamos, hacia la vida muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada a ver, además que el paisaje es realmente impresionante, ¿no? El paisaje de la Sierra Tarahumara pues es un paisaje que, si bien tenemos sierra en toda la República Mexicana, digamos, la Sierra del Norte, la Sierra Tarahumara pues es muy abrupta, es decir, tienes grandes profundidades, ¿no? Sí. Grandes alturas, grandes paisajes, digamos, donde ves la sierra, los pliegues de la sierra en su pleno. Entonces a mí lo que me llamó la atención es preguntarme cómo estos tarahumaras sobreviven en lugares tan abruptos, ¿no? Y tan difíciles como ser humano de vivir. Y por eso pues me quedé ahí. ¿Tus choques culturales, los primeros que empezaste a tener, fueron muy fuertes? ¿Cuáles fueron? Pues mira, yo creo que se puede dividir en etapas. Mis choques culturales siempre los he tenido, nunca he dejado de tenerlos. Pero quizá la primera vez que fui a la Sierra Tarahumara, pues lo más impresionante fue el esfuerzo físico, ¿no? A llegar a la comunidad donde nos llevó el profesor, que fue una comunidad a la que yo me quedé, ¿no? Y que he estado yendo desde entonces, que se llama Coyachique, y ahí, pues, la manera en cómo vivían ellos me sorprendió también mucho. Es decir, primero llegar hasta allá, que fue muy, muy pesado para mí. ¿Cuántas horas de camino? Pues ahí, en ese entonces llevábamos unas mochilones, que nunca aconsejo que se lleven, Sí. Que pesaban alrededor de 15 kilos, porque pues teníamos que quedarnos ahí bastante tiempo, ¿no? Íbamos a quedarnos alrededor de 3 semanas o algo así. Y entonces nosotros no sabíamos a qué nos íbamos a esperar allá, y pues llevábamos latas de atún, llevábamos muchas cosas muy pesadas. Sí. Todas las latas de atún, la comida, los trastes, los cubiertos, pues ropa, tela para regalar, muchas cosas. Entonces, en esa primera subida, pues yo recuerdo que empezamos a las 2 de la tarde a subir y llegamos pues ya muy, como, no sé, pues te puedo decir que fueron como 5 horas o 6 más o menos, subiendo, después de un recorrido en coche pues también bastante largo, ¿no? Porque pues para llegar hasta allá pues sí hay que ir primero pues a Chihuahua, después de Chihuahua pues tiene uno que ir a Krill. Ajá, y después de Krill tiene que tomar otro camión y bajar, en fin. Entonces a mí realmente, como una chilanga, ¿no? Una chilanga cualquiera, sin experiencia a caminar, pues sí me pareció pues una caminata como realmente muy pesada. De hecho hicimos 5 horas, pero solamente al primer piso de esa comunidad, ¿no? Porque es un rancho que sube y tiene 3 pisos con 3 rancherías en cada piso, ¿no? Digo, una ranchería en cada piso. Y bueno, pues eso fue lo que me impactó. También me impactó como es decir, llegamos y realmente
nos quedamos en una escuelita y pues nadie nos hacía caso, ¿no? Estábamos ahí, mi compañera y yo, porque nos fue a dejar el profesor, ya que llegamos hasta arriba de la comunidad, que fue hasta el día siguiente, es decir, el primer día nos quedamos a dormir en esa parte y luego al día siguiente pues tardamos otras 4 horas en llegar hasta arriba de la comunidad donde está la escuela. Sí. Y ahí pues nos quedamos en la escuelita, bueno, en una casita que estaba al lado de la escuela, que no tenía techo, que era, se supone, donde dormía el maestro. Sí. En ese entonces no había escuela. En ese entonces la escuela estaba cerrada, no había, los niños no iban a la escuela en ese entonces, por razones que yo aún no entiendo, no sé qué habrá pasado. Bueno, la situación Pero de pues, los maestros rurales es difícil, ¿verdad? O a veces... sí, es complicadísima. A los maestros rurales no les gusta irse a Coyachique, ¿no? Por ejemplo. Sí. Hay otros lugares donde les gusta más, pero ahí no, porque ahí no hay, pues no hay luz, o no había luz, ahora se supone que van a poner luz. No, no hay agua potable, no hay tiendita, no hay nada, ¿no? La gente, todos los que viven ahí, pues duermen en el suelo. Uh-huh. No hay mesas, no hay sillas, no hay comodidad en ese sentido. Y bueno, eso también me llamó. ¿Mande? Y al menos que los profesores sean oriundos de esos lugares, pues alguien, por ejemplo, que va de la ciudad, le costaría mucho trabajo tenerse que adaptar, aparte de dar clases, adaptarse al entorno en el que está trabajando. Hablando un poquito más de los tarahumaras y para entrar más al tema, ¿qué es lo que sabemos en cuanto a la procedencia de las comunidades tarahumaras? ¿De dónde provienen? O sea, bueno, sabemos y hay teorías donde se entiende que el Homo sapiens, nosotros hemos pasado por el estrecho de Bering, ¿verdad? Pero sí. En cuanto a los tarahumaras, ellos como comunidad, como grupo étnico, vienen influenciados de otras comunidades del norte, quizá de los Estados Unidos, país vecino, o de gente del sur en una migración hacia el norte. ¿De dónde hasta ahora pensamos que provienen? Pues mira, hay dos maneras de llegar a esa respuesta que sigue siendo una incógnita, pero una es a través de la lingüística. Entonces, los tarahumaras, la lengua tarahumara viene de la rama yutoazteca o yutonagua, como se le dice. La lengua es anterior, por decirlo de alguna manera, o viene de esa raíz azteca de donde viene el náhuatl de Tenochtitlán, ¿no? Uh-huh. O el náhuatl de los grupos náhuatl del centro de México. Uh-huh. Entonces, eso significa de alguna manera que los tarahumaras, digamos, obviamente vienen del norte, ¿no? Que la teoría dice, según, por ejemplo, ahora contándolo con la lingüística, la teoría dice que vienen del estrecho de Bering y que fueron desplazándose hasta quedarse en ese lugar de Chihuahua. Y son familiares, digamos, de la gente de Tenochtitlán. Es decir, podríamos decir que los náhuatl son, de los tarahumaras podrían ser una especie de antepasados, más bien no antepasados, sino familiares de los náhuatl, es decir, que fueron caminando, ellos se quedaron, digamos, en esta zona de Chihuahua, y los náhuatl siguieron bajando hacia el sur. Entonces, también hay otros estudios que se han hecho en relación a la genética. La doctora Blanca González de la UNAM también descubrió que hay una parte que es yumana. ¿Rumana? Yumana. De los yumanos, por ejemplo, son los seres. Y algunos, y los grupos de Estados Unidos, varios grupos de Estados Unidos son de origen yumano. Por ejemplo, la zona de Utah
Ajá. Se llama Yuta, o sea, se llama Yuta pues, justamente porque es de origen humano, ¿no? Yuto azteca es una composición, digamos, Yutonagua de Yumano Nahua, o sea, es como una explicación muy vulgar y grotesca la que te estoy haciendo, de cómo del origen, digamos, de los tarahumaras, de este origen nahua y humano, ¿no? Más Ellos, o menos. Ya hay estudios científicos que comprueban, pero no te creas que es tan radical, o sea, no te dicen, sí, los tarahumaras son humanos, no, porque ya los tarahumaras ya son una mezcla de muchas cosas también, ¿no? y de otras A estas etnias, alturas. ¿verdad? Pues, y por ejemplo, ya está comprobado, digamos, que ya todos los indígenas, todos nosotros, todos estamos mezclados de sangre española, ¿no? Inclusive el tarahumara, más tarahumara que veas de la sierra, más escondido, ese también ya tiene cierta sangre tarahumara, también hay sangre negra, ¿no? Y también sí sangre de otros grupos, porque hubo un momento en que los jesuitas trajeron tlaxcaltecas, creo, Ajá. a la zona de la Sierra Tarahumara para que los ayudaran a trabajar también en Y, las minas. bueno, la historia de los tlaxcaltecas con los españoles es muy larga. Algún día tocaré esos temas porque Sí, tuvieron una relación muy estrecha, ambos grupos, ¿no? Y vivieron con ciertas sí. comodidades gracias a esas relaciones entre tlaxcaltecas y españoles. ¿Los tarahumaras contaban con escritura, Ana Paula? Pues, O cómo es que mantenían sus tradiciones o cómo la transmitían de una generación a otra? pues no se ha descubierto una escritura, no hay escritura realmente. Yo creo que la cultura se transmite, pues obviamente a través de la historia oral y a través de la vida, ¿no? De la vida cotidiana, del diario andar en la sierra, ¿no? O sea, los niños aprenden con los nombres de las plantas, digamos, desde chiquitos, desde los 3 años, porque andan con sus papás para todos lados y sus papás les van enseñando, digamos, los lugares y les platican mucho desde chiquitos, ¿no? Entonces, es la transmisión es a través de la oralidad y de las acciones mismas, ¿no? Conjugadas las dos. Y la forma en que se organizan, porque entiendo, y por lo que he leído de tu autoría, es que los tarahumaras no viven como estamos acostumbrados, así como en grupos grandes nosotros los mestizos, ¿no? Sino como que ellos viven más dispersos. Eso hace que tengan una organización social más compleja o más simple. Pues mira, ellos, yo creo que la organización social, desde nuestro punto de vista, es muy compleja, la organización social de los tarahumaras, ¿no? Porque nosotros no llegamos a entender muy bien, por ejemplo, mucha gente a primera vista no sabes, bueno, a ver, cómo es el espacio, ¿no? Y en ese espacio hay muchas rancherías. Y todas estas rancherías forman parte de una comunidad. Pero ¿dónde está la comunidad? ¿Cuál es el centro de esa comunidad? Entonces, por ejemplo, en el caso de esta comunidad donde yo trabajé, el centro de la comunidad es la periferia, ¿no? Es un templo. Y entonces ellos se relacionan a través de los rituales y de las fiestas que hacen en ese templo, ¿no? Sí. Y hay ciertas rancherías que van a ese templo. Y ya, digamos, que pertenecen a ese templo. Sin embargo, muchas veces la relación, o sea, la organización de los tarahumaras es mucho más extensa, es como una gran red, porque todas las rancherías que están, digamos, a la periferia también de esa gran comunidad, también se relacionan con otras rancherías y tienen relaciones de parentesco, con otras rancherías que van a otro templo, ¿me explico? Sí. Entonces, digamos que ellos, en relación a la comunicación, digamos, es muy interesante porque todos están al final conectados, Uh-huh. aunque ya
el extremo norte, la ranchería del extremo norte, pues ya no con la gente de ahí, pues ya no conozca a nadie de la ranchería, digamos, del extremo sur, ¿no? Por ejemplo, si te digo, pues la gente que vive, los de Repechique, de cerca de Krill, Sí. no conocen obviamente a los tarahumaras de donde yo trabajo. Sí. Sin embargo, hay una conexión entre todos ellos a través de todas estas rancherías dispersas por toda la Sierra Tarahumara. Y después de eso, pues están los gobernadores, ¿no? Ajá. Los gobernadores tradicionales que se les llama Siriame, y cada gobernador, digamos, tiene también a su vez a gente que lo apoya, ¿no? Que son los alguaciles. Y también están la autoridad, digamos, ejidal, que es nombrada por la comunidad, pero que tiene relación directamente con el municipio, ¿no? Más o menos. ¿Y cómo los eligen? ¿Cómo se eligen entre ellos? Pues eligen con mayoría de votos. Es decir, deciden quién va a ser el gobernador en reuniones que se hacen. Cuando, por ejemplo, cada gobernador que trabaja 4 años. Entonces, pues antes de que cumpla ya su final, se reúne toda la comunidad y platican de quién podría ser un buen gobernador para ellos, ¿no? Dependiendo mucho de su manera de hablar. Es decir, que dé un buen discurso, un buen nahuésari, y también que tenga una mujer que sepa ser muy buen tezuino. Eso es muy importante, porque el gobernador Ajá. es también el encargado en las fiestas de Semana Santa, pues también es el encargado de hacer, de apoyar en hacer el tezuino, ¿no? Y el tezuino, como es la bebida, es una bebida trascendental para la vida y la organización de los tarahumaras, pues tiene que ser una mujer que haga muy buen tezuino. No puede ser cualquier tezuinito ahí. El tezuino es un alcohol fermentado a base de maíz, ¿verdad? Sí, exactamente. Tengo que irme a un corte. Regresamos y seguimos platicando sobre la relación que tienen los tarahumaras con otros grupos étnicos. Señoras, señores, no se despeguen, la plática está muy interesante. Yo tengo que irme a un corte. Regresamos. XHSA La Voladora Radio. XH Ameca Meca. La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco, número 70. Barrio Panoaya. Ameca Meca. Colonia Centro. Ameca Meca de Juárez. Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Un lugar diferente. Un espacio abierto. Radiopolis, tu ciudad en la radio. Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces. Escucha la radio cultural Álamos Sonora, un proyecto de radio comunitaria que es una realidad. Frecuencia 93.3 con 15 kilómetros de señal que llevan arte y cultura. Radio comunitaria Álamos Sonora en frecuencia modulada. Sintonízate.
Ventajas de adoptar un perro mestizo. Un perro mestizo, o discriminatoriamente llamado corriente, tiene unas cualidades que lo hacen único. Bueno, señoras y señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Yo soy Ulises Osaeta y este es el programa de La Cloaca Internacional. Estamos transmitiendo desde el centro de Los Ángeles. Muchísimas gracias al Corporativo Nueva Agencia Radial, que es la que produce cada uno de los programas que ustedes escuchan. Gracias a la Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, 98.4 FM Radio Sevilla, España, Radio Pirata La Intrépida en San Salvador, capital de El Salvador, en el 97.8 de FM, en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, la nueva 1090 AM en Baldwin Park, California, Radio Suprema en Navojoa, Sonora, y la 93.3 FM Radio Álamos Comunitaria y Radio Chinelo en Cuernavaca, Morelos. Son las radios que nos están transmitiendo. Estoy platicando con Ana Paula Pintado. Estábamos platicando sobre su formación académica, sus intereses y actualmente las relaciones que mantienen los tarahumaras con otras comunidades. Bueno, estábamos platicando sobre su forma de organizacional, ¿no? En cuestiones políticas. En su relación con otros grupos étnicos, entiendo que actualmente es con los tepehuanos, con los pimas, con los guarijos, chavochis. ¿Sí estoy en lo correcto, Ana Paula? Sí, exactamente. Hay, tarahumaras que comparten inclusive territorio con otros grupos, por ejemplo, pues sí, con los tepehuanos, ¿no? En el sur de la Sierra Tarahumara, en la zona de Baborigami, por ejemplo, pues ahí conviven tarahumaras y tepehuanos. De hecho, hay ya muchos matrimonios, digamos, entre tarahumaras y tepehuanos, y también pues que hablan tres lenguas, ¿no? Ya los hijos, que la lengua del padre o madre tepehuana y la del padre o madre tarahumara y el español. También algunos pues sí tienen relaciones, digamos, con los guarijó, o con los pimas, pero esa relación es menor porque ahí como que no se llevan tanto. No hay tanta relación entre guarijó y pimas. Hay más relación entre tepehuanos y tarahumaras, creo yo, porque en la zona donde viven los pimas, pues la mayoría de los que viven ahí son pimas nada más. Y en la zona guarijó también la mayoría de los que viven ahí, pues son guarijó. Solamente los tarahumaras y los tepehuanos sí comparten, digamos, territorio, de alguna manera. ¿Los tarahumaras se fueron pueblos guerreros? Sí, los tarahumaras fueron pueblos guerreros, igual que los tepehuanos. Hay muchos, pues, por ejemplo, alrededor de las 24 misiones que implantaron en la sierra, que pusieron en la sierra los jesuitas, pues esas quemaron como 22 misiones, por ejemplo. Los tarahumaras. Ajá, bueno, ahí hay digamos que en la historia también tenemos que ver todo el contexto. Con el contexto, porque no solamente fueron los tarahumaras, digamos, también fueron los tarahumaras, pero en ese entonces había una gran cantidad de grupos, mucho más grupos que ahora, o sea, guasapares, chichimes, chichimes, julimes, eran una gran cantidad. De hecho, nadie se ha puesto, ningún historiador todavía se pone de acuerdo de cuántos grupos eran. Sin embargo, de alguna manera como que se hace una generalización y se habla como de los tarahumaras, como los principales como actores, digamos, de estas guerras junto con los tepehuanos.
Quizá porque eran el grupo étnico más grande. Quizás sí, puede ser que sea el grupo étnico más grande, no lo sabemos bien, no sabemos si los mismos misioneros no entendían exactamente qué grupos eran, ¿no? O sea, porque o por la lengua, en fin, no hay como una confirmación de que hubieran sido los únicos que fueron involucrados en las guerras, ¿no? Pero la historia pues sí te habla de las guerras tarahumaras y las guerras tepehuanas normalmente, ¿no? Pero pues había que poner ahí como un signo de interrogación y preguntarnos, bueno, si así fue la historia o cómo realmente fue. Pero sí eran muy guerreros, querían defender su identidad, querían defender su territorio, no querían trabajar en las minas, y no querían vivir en poblaciones, en pueblos, ¿no? Querían seguir viviendo como toda la vida habían vivido, y el problema era que los jesuitas, junto con la gente que trabajaba en las minas, y los militares que protegían a los jesuitas y a la gente que trabajaba en las minas, querían organizar estos pueblos para que fuera mucho más fácil la producción en las minas, pero ellos rechazaban eso constantemente, ¿no? Era un rechazo brutal, digamos, y bueno, hasta que organizar eso a los grupos tarahumaras significa traerlos, ponerlos en una población que vivan todos juntos, y así un jesuita evangeliza, pues entre comillas, ¿no? Evangeliza o catequiza a un gran número de tarahumaras, y estos a su vez también se van a trabajar a las minas por obligación. ¿Eso es así como trataban de hacerlo los jesuitas? Exactamente, así lo hacían, así lo trataban de hacer los jesuitas, porque tú te imaginas, bueno, para los jesuitas, de hecho todavía te dicen, los jesuitas, para ellos el territorio más difícil de todos los territorios de México es la Sierra Tarahumara, por sus grandes extensiones, por sus grandes y abruptos paisajes en donde todo es complicado hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces, obviamente que ellos tenían esta idea de formar poblaciones como en otros lados de México, porque así sería mucho más fácil evangelizarlos por un lado, y por otro controlarlos para que pudieran trabajar en las minas, ¿no? ¿Cómo se les obligaba a trabajar en las minas? ¿Sabes? Sí, pues más o menos, digamos, lo que se les hacía era a través de la policía, digamos, es que tiene un nombre especial, y ahorita se me olvidó, la policía en ese entonces, los militares en ese entonces, pues cooptaban a los tarahumaras, inclusive hasta los amenazaban y los ponían en estas poblaciones y los forzaban a trabajar, ¿no? Los forzaban a trabajar, y en el caso de los jesuitas, pues los forzaban un poco a hacer fiestas católicas, ¿no? Los forzaban a ser bautizados y a cumplir con ciertas obligaciones, y les decían que pues ellos tenían que tener almas buenas y no almas perdidas. En fin, sí era una situación de una enorme violencia hacia la cultura tarahumara, la cultura indígena, ¿no? Sobre todo porque no se dejaban, ¿no? Además hay que tomar en cuenta, y bueno, tú lo sabrás mejor que yo porque tú eres la que ha hecho más estudios en esto, pero para los tarahumaras el adentrarse a las minas es como el inframundo, bueno, tú lo escribiste, yo lo sé por ti, es meterse al inframundo donde provienen las enfermedades, donde provienen muchas cosas malas, ¿no? O sea, exactamente. Sí, ellos rechazaron, y te lo dice, bueno, yo, lo que hice pues fue una estudio de una antropóloga metiéndose en la historia de la sierra, ¿no? Pero a ver, sería muy interesante como profundizar en eso, es decir, encontrar como más datos de cómo
en Batopilas pues se sabe que la mayoría de la gente que trabajó finalmente en las minas fueron los yaquis, no fueron los tarahumaras, ¿no? Porque no, justamente rechazaban eso porque para ellos era meterse al inframundo y eso pues no lo querían ellos. Entonces, al final los tarahumaras decidieron que podían trabajaban de cierta manera en la mina, pero por fuera, nunca por dentro, ¿no? Esa parte del inframundo no les ha afectado. Muchos de los tarahumaras hoy en día viven en cuevas y lo vivieron y han vivido así durante mucho tiempo. ¿No ha sido también un problema esa parte, esa creencia, esa parte de su cosmovisión? ¿Un problema para ellos? Sí. Pues fíjate que, mira, eso que dices es muy interesante, ¿no? Muy interesante porque las cuevas, digamos, sí son zonas, son zonas en las que escogen los tarahumaras, son zonas muy abiertas dentro de lo que es una cueva, ¿no? Okay. Sí, por ejemplo, hay datos donde dicen que la cueva es donde sale la sal, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y la sal también tiene relación con cosas del inframundo, entonces podríamos decir que la cueva es como una entrada, ¿no? Como la entrada a ese lugar que es el inframundo. Y por otro lado también han dicho que la Virgen de Guadalupe, me decía Valentín, eso es muy interesante, que la Virgen también le tenía miedo porque dicen que había nacido en la cueva, ¿no? Entonces pues ahí quizá, no sé, encuentres quizá ideas que antes no importaban, ¿no? Y ahora importan, digamos, por ejemplo, porque la cueva, digamos, es una entrada, no es el inframundo en sí, pero de alguna manera pues yo me pregunto, bueno, pues si la Virgen de Guadalupe nació en la cueva y le tienen miedo a la Virgen de Guadalupe, entonces quiere decir que quizá también podría haber esta relación que dices tú, de que la cueva pues no deberían de estar durmiendo ahí, si les da miedo, ¿no? Sí. Esa es tu pregunta. Sin embargo, pues no sabía yo decirte, ¿no? Hay tantas acepciones, digamos, a la regla, que no podría yo decirte por qué los tarahumaras en ese sentido sí aceptan vivir en las cuevas y por qué no aceptan trabajar en las minas, ¿no? Quizá porque es como más profundo, porque va más abajo. En fin, esa es una pregunta muy interesante, podría ser una tesis, podría ser una tesis de licenciatura sobre eso. De hecho, de cierta forma me diste la respuesta, porque no son cuevas profundas, es decir, son cuevas demasiado abiertas. Y, bueno, eso es lo que yo he visto a través de fotos y videos. Sí, son cuevas muy, muy abiertas, muy altas, o sea, muy altas normalmente. Todavía, por ejemplo, hay alguno que otro que vive en cuevas. Uh-huh. Y son como son cuevas que están arriba en los cerros, no están abajo, ¿no? Sí. O sea, no te vas hacia abajo, sino tú vas caminando por las faldas de la sierra y vas subiendo, ¿no? Vas subiendo y es en la cumbre donde encuentras estas cuevas, ¿no? Estas grandes, ajá. O sea, no es que cabes y te metas hacia abajo, sino subes y subiendo hacia arriba, hacia la sierra, donde está el área rocosa de la sierra, así, estilo por ejemplo, ahí en California, ¿no? Todas estas, como que subes y luego ves que son puras rocas, donde ya está la roca al final hasta arriba de la sierra, ahí es donde hay cuevas y donde todavía hay alguna gente que aún vive. Entonces, quizás por eso pues no tengan, digamos, ese miedo, ¿no? Pero pero pues es una pregunta, sigue siendo interesante. Incluso muchos tarahumaras construyen frente a la cueva, o sea, usan esa cueva como parte de la estructura de su casa, pero construyen una casa ya más en forma, justo frente a la cueva. Dentro de la visión de los tarahumaras, ¿cómo fue creado el mundo? Pues mira, el mundo fue creado, ellos dicen que estaban unos pascoleros bailando. Pascolero es danzante, ¿verdad?
unos danzantes estaban ahí y estaban en un pedacito de tierra muy estrechito, rodeado de agua. Y entonces, pues resulta que empezaron a danzar, a danzar sobre ese pedacito de tierra. Danzaban hasta que poco a poco se fueron formando pues lo que vemos ahora en las tierras tarahumaras, los valles, los aguajes, inclusive, ¿no? Las montañas y todo. Es que es el danzar, el pisar la tierra fuerte, lo que hace que la tierra que se vaya formando, ¿no? Que el mundo se vaya formando. Y por eso los tarahumaras aún danzan, y su patio, digamos, donde hacen sus rituales cerca de sus casas, sus patios, Sí. son circulares también, como imaginándose esa época en donde se originó el mundo, ¿no? Ese momento en donde se originó y nada más era un pedacito de tierra redondo, y por eso siguen bailando, porque ellos creen que tienen que seguir manteniendo esa tierra como está, porque pueden llegar otra vez las grandes lluvias, las grandes precipitaciones, y acabar otra vez con el mundo, ¿no? ¿Cuántos dioses tienen? ¿Mande? ¿Cuántos dioses tienen? ¿Cuántos? Dioses. Fiestas tienen? No, dioses. Los dioses, ajá. Perdón, es que no. Dioses tienen... Es interesante tu pregunta. Podríamos decir que hablar de deidades, y las principales deidades para los tarahumaras, pues es, digamos, la principal es el sol, ¿no? Y la luna. Pero también tienen otras deidades, por ejemplo, el lucero de la mañana. Pues ahí serían 3. Y después también los antepasados, ¿no? Esos, digamos, que los antepasados quizá no los tienes que decir como, no son deidades en sí mismas, pero son personajes que son trascendentales para el orden de su vida, ¿no? Y por esa razón también forman parte como de este grupo de deidades y de gente importante a la cual veneran y a la cual hacen rituales y a la cual tendría un parecido, digamos, los antepasados, tendría un parecido como dentro del cristianismo serían los ángeles, esos personajes que te cuidan y que están de cierta forma dándote protección. Exactamente, sí, son como una especie de personajes que dan protección, exactamente. Entonces, por esa razón es importante, digamos, venerarlos, ¿no? Los antepasados son los que te dan como la parte, ¿cómo decirte? La parte como de qué tienes que hacer en la tierra, ¿no? ¿Qué es lo que debes de hacer? ¿Cómo te debes de comportar en tu rancho? ¿Cómo te debes de comportar con tu familia? ¿Cómo te debes de comportar, digamos, con todos? Y las deidades son de alguna manera los que te protegen, los que te cuidan de todo, ¿no? Para los tarahumaras, ¿la fertilidad es femenina o es masculina? Eso es muy interesante porque depende del contexto, ¿no? A mí, de hecho, todavía yo no, de repente me puedo preguntar, yo creo que todavía hay muchas cosas que aprender de ellos y entender de ellos. Por ejemplo, el sol, una vez estaba sentada ahí platicando con los tarahumaras y me decía, le decía, oye, el sol es hombre. No, creo que no le pregunté eso, más bien él me empezó a platicar y me decía que el sol era mujer, y se reía. Y dije, ¿pero por qué es mujer? Porque está caliente, y se reía, ¿no? Ajá. Como un poco jugando conmigo, pero después me explicó y me dijo, ¿sabes qué? La cuestión es que el sol es también mujer, porque la mujer es la que está junto al fogón, la que da el calor del hogar, digamos, la que prende el fogón, hace las tortillas, hace la comida y está caliente, ¿no?
Y luego, pero también me decían que la luna podía ser hombre porque la luna también aparece en la noche y es la que, digamos, la que cuida en la noche o te protege en la noche, y normalmente pues son los hombres los que te protegen en la noche. Oh, wow. Pero eso también puede cambiar, ¿no? A veces el sol lo ven como una deidad masculina, dependiendo de las circunstancias, y también la luna, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, como muy interesante, y creo que se repite en otras culturas, ¿no? Que tenga como esa ambigüedad. La ropa de las mujeres, ¿es verdad que llegan a usar hasta 7 faldas y que esto representa parte de cómo se formó la Tierra? Exactamente, sí. Haz de cuenta que tiene 7 faldas y y cada falda se supone que es un piso, digamos, dentro de, o sea, porque hay mitos en donde dicen que como que el mundo se está hecho con 7 pisos o 7 tortillas, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro de esos 7 pisos, digamos, también la falda, como que puede asimilar, digamos, a este mundo que se crea, ¿no? Esa es una idea y que podría ser interesante también como profundizarla. Te digo, hay cosas que yo trabajé y que digo, ay, sí, es que aquí podríamos buscar más, ¿no? O sea, porque lo que te quiero decir que en la antropología y en los estudios de cultura y todo, pues nada está terminado, ¿no? Sí, claro. O sea, yo te puedo decir esto, pero no te lo quiero decir como una regla, de decir, sí, las faldas son 7, los 7 pisos que dicen algunos mitos sobre cómo está creado el mundo, ¿no? Entonces, o en ocasiones digamos, es quizás hasta una interpretación de una sola comunidad o de un solo grupo, ¿no? También, puede sí, variar. también. Y esto yo lo vi, por ejemplo, me platicaba mi profesor que trabaja con los coras, que los coras tienen, digamos, también ponen a un santito, Sí. le ponen faldas, y decía que también esas faldas representaban el mundo también, ¿no? Como la construcción o la formación del mundo. Porque incluso el uso de la tortilla, aunque ellos manejan el maíz y es parte de su consumo, Ajá. la tortilla es después de los jesuitas y la influencia de los mestizos que la empezaron a usar como parte de su alimentación. Bueno, es lo que entiendo, ¿no? La tortilla como tal. Entonces, porque ellos ya comían el pinole, el maíz tostado, pero la tortilla como tal viene ya su forma con los jesuitas, ¿no? Sí, exactamente. Eso es, a mí me llamó mucho la atención cuando lo descubrí, cuando lo encontré en un texto de un historiador, de Luis González, que decía que las tortillas no eran del norte, ¿no? O sea, las tortillas las trajeron los jesuitas al norte, y los tarahumaras, digamos, pues empezaron a hacer tortillas. Antes no hacían tortillas, hacían como una especie, o sea, sí comían maíz, pero comían maíz como en una especie de atole, ¿no? Sí. Cocían el maíz y muchas veces era maíz, o sea, sembraban maíz y también comían maíz silvestre, y entonces hacían como una especie de atole, y eso con hierbas y con plantas, digamos, comían el maíz, ¿no? Que eso me pareció como muy sorprendente. También se supone que también ya había pinole. El pinole es el maíz tostado, molido en el metate, y luego ese polvito lo echas en agua y te lo tomas, ¿no? Esa era como otra manera como lo hacían. Y la otra manera como comían era tostar ese mismo maíz, pero a la hora de molerlo en el metate, lo molían con el agua, bueno, que todavía se lo comen, lo muelen con el agua, entonces te queda como una masita espesa, y a esa masita le echas un poquito más de agua y te lo tomas también.
¿El paliacate que usan en la cabeza tiene algún significado en cuestión de estrato social, económico-social? No, fíjate que no he encontrado nada alrededor de eso, de que si el paliacate que usan es en relación a eso, no, fíjate que no. Vamos a platicar sobre la vestimenta, nada más me tengo que ir a un corte. Señoras, señores, no se despeguen, regresamos. Radio Suprema se une a la Cloaca Internacional. Escucha todos los viernes a las 10 de la noche una entrevista exclusiva de los grandes personajes del rock en español, realizada por el periodista Ulises Osaeta desde Los Ángeles, California. La Cloaca Internacional y Radio Suprema hacen la diferencia. Radio Suprema, la radio que marca la diferencia. Estás escuchando a Ulises Osaeta en la 1090.com. Corporativo9.com. Radio. Calidad total por internet. Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces. Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en la 1090.com. Corporativo9.com. Radio. Calidad total por internet. Radiomático. ORM, Pro Organización Rock Mexicano, hace. Conectado a través del aire la radio, de un lado y del otro. Una línea. A través del aire la radio. 1000 líneas. El universo. En caso de que el mundo se desintegre. A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Radialistas y Corporativo 9 presenta una radio apasionada. Sí. Estás en Radio Veracruz, la voz jarocha para ti, donde encontrarás la música de tus artistas favoritos, sorpresas con una buena programación todo el día, solo aquí en radioveracruz.net. Desde Navojoa para el mundo, a través de la red del internet, Radio Suprema, la radio que marca la diferencia. PuenteDeIxtla.com. Bienvenido al mejor portal del estado de Morelos. En él encontrarás la mejor diversión para ti. ¿Qué esperas? Entra a los foros, mándanos tu fotografía y encuentra a muchos amigos del estado de Morelos y del mundo entero. PuenteDeIxtla.com, la mejor opción en internet. Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que nos escuchen. Ulisesosaeta.com y la cloacainternacional.com son las páginas que pueden visitar, donde están la mayoría de los programas. Tenemos más de 500 entrevistas de todo tipo, especialmente que tienen que ver con música. Y bueno, y también ahorita ya estamos tratando temas culturales. Estoy platicando con Ana Paula Pintado. Habíamos estado platicando sobre las tradiciones y de repente se quedó ahí una pregunta en el aire sobre la forma de vestir. ¿Cómo visten, Ana Paula, los tarahumaras? Decíamos de las mujeres y sus faldas, sí, pero ¿y los hombres? Mira, los hombres, eso tiene que ver mucho con la región en la que estés ubicado. Digamos, por ejemplo, en la región donde yo he trabajado, que es la zona de Barrancas, pues es una región todavía que conserva mucho la vestimenta tradicional. Entonces, los hombres visten con una blusa que le dicen mapachaca, una blusa de grandes vuelos, digamos, de mucha amplitud y con mangas como también muy holgadas, de colores vivos, hechos normalmente de tela de algodón, de popelina,
y también usan, en vez del pantalón, usan una especie como de calzón que se le llama huisiburta, o en español se le dice zapeta, que es un calzón, digamos, de manta, que tiene atrás un pico, ¿no? Y que cubre, digamos, toda una parte, digamos, es como una parte de las piernas, pero no toda, o sea, en realidad casi todas las piernas están descubiertas. Y bueno, y usan también sus huaraches tradicionales o acá, que están hechos de suela de llanta, Ajá. con correa de piel de chivo, chiva, o de chivo, o de esas ya las compran hechas las correas, ¿no? Sí, así viste. Y luego muchas veces usan su paliacate también de colores. Y ¿por qué es largo el paliacate, ¿Por qué usan el paliacate? Largo, ¿por qué es largo? Largo. El paliacate, pues no sé, es la manera como se lo ponen ellos, ¿no? Es una manera estética de ponerse el paliacate, ¿no? Pero luego tiene la pollera, ¿no? Lo que se pone en la cabeza. Oh, okay. Que eso es como una cinta muy larga también, muy larga, blanca, que se pone en la cabeza y cuelga detrás, digamos, el resto de esta tira larga, ¿no? Que es de tela de manta también. Y esta normalmente la usan en las celebraciones, casi no la usan del diario. Los hombres, por ejemplo, para ellos en las barracas, muchas veces, digamos, cuando están en el trabajo, en las casas, pues usan sus ropas viejas para trabajar, ¿no? Y ya cuando salen de ahí, ya sea que vayan a una fiesta, se ponen su blusa más nueva. Okay. Y cuando van al pueblo, a Batopilas, pues se ponen también su blusa más nueva. Si no, en la casa, pues normalmente usan camisetas normales, de las que usamos todos nosotros, uh-huh. Para que no se gaste su ropa, digamos, tradicional, porque la ropa tradicional pues es cada vez más cara, ¿no? Claro. Es más cara, sobre todo la tela, no es una tela barata, o sea, la popelina de algodón, no es una seda, pero bueno, pensándolo, en términos rarámuri y por la cuestión del dinero del tarahumara, pues las telas no son caras, también considerando que hay que comprar telas a toda la familia, ¿no? Ahora que hablas del dinero, de repente se me ocurre la pregunta de ¿qué estrategias de subsistencia han desarrollado ellos? Pues mira, sus estrategias son, normalmente lo que ellos intentan hacer es sobrevivir con la siembra de maíz y frijol. Eso es lo que ellos intentan sobrevivir, ¿no? Pero a veces se ha convertido en algo a veces difícil, porque son siembras de temporal, no son siembras de riego, y entonces pues a veces depende mucho de que si llueve o no llueve, ¿no? Otra manera pues como de sobrevivir es también trabajar, por ejemplo, conseguir vigas, pero ahora ya casi no se ve eso, digamos. Antes sí se veía que hacían vigas, les acostaban árboles, formaban vigas y las llevaban a Batopilas para venderlas. Otras personas, por ejemplo, si siembran mucho, si se les da muy bien la naranja, porque hay tarahumaras que tienen árboles de naranja, y tarahumaras que tienen árboles de papaya, y esas las llevan a Batopilas también y las venden. También obviamente todo esto a lomo, ¿verdad? Es decir, todo esto es a lomo o con burro. Oh, okay. O con burro también. Lo que pasa es que, bueno, para ellos el burro lo usan normalmente, sí, para bajar, por ejemplo, del rancho. Cuando uh-huh. son cargas muy pesadas, pues sí. Pero ya el burro lo dejan ahí, ya que bajan del rancho, digamos, y llegan a la carretera, dejan el burro ahí, uh-huh. o lo regresa a alguien.
bueno, pues ya ves que ahí los burros los dejan sueltos, ¿no? Bueno, en todos lados el burro se queda ahí. Sí. Y ellos de ahí ya se van, ya sea cargando un rato el bulto por la carretera o esperando un raite, ¿no? Alguien que les dé un aventón para ir hasta Matopila. ¿Con cuánto están viviendo en dólares, si se puede saber, más o menos, para que la gente que no es de México tenga una idea, por día? Un tarahumara en promedio, ¿tú sabes algo de eso? Pues mira, yo calcularía, en estos momentos no sé en cuánto esté 18 pesos tal vez. De maíz y de frijol, no, pero el costal de frijol y de maíz, digamos, pero yo hago un cálculo, yo creo que una familia te lo puedo decir al mes, pero al día no sé. ¿Por mes? Una familia de 6 personas, pues yo creo que gastarán pues alrededor, así básico, yo creo que gastan como ahorita estará como en unos 800 pesos al mes, que no sé cuánto sea en dólares, pero es que ya el dólar está carísimo, son como $40, ¿no? Por aproximadamente, entre 40 y 50 dólares. Eso es lo que gastan, digamos, en términos monetarios, para comprar lo básico que es la harina, digamos la harina de trigo cuando hacen tortillas de trigo, la manteca, el azúcar, la sal, el café y por ejemplo si tienen radio pues compran sus pilas para el radio, bueno en las medicinas normalmente son gratuitas. Y más o menos ese dinero es lo que gastaría una familia, y después tendrían que conseguir más dinero para comprar las telas, que las telas las compran una vez al año, ya estrenan telas cada Semana Santa, porque es como el año nuevo entre ellos. Que es justamente la Semana Santa, es la festividad más importante, ¿verdad? La Semana Santa sí es la festividad más grande de los tarahumaras. Es donde se reúnen toda la comunidad estrictamente. Se hacen rituales, digamos, también en las casas que se hacen bastante seguido, pero ahí no se reúnen todos, digamos, se van reuniendo por partes, dependiendo de los invitados que cada persona quiera, ¿no? La Semana Santa, bueno, obviamente tiene un contexto cristiano, pero ¿es por el cristianismo o previo al cristianismo ellos ya celebraban esta fecha? Hay datos en donde se dice que esta fiesta se celebraba de otra manera. Es interesante observar esto, que a nivel mundial esta fecha siempre ha sido importante para los agricultores. Es la fecha donde donde empieza otra vez la temporada de siembra en todo el mundo. Entonces, si uno ve datos así de los antiguos europeos y todo, pues si encuentras datos de esta celebración. Por ejemplo, este autor que se llama Bakhtin habla de ello. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llegaron los españoles lograron encajar muy bien esta celebración de la Semana Santa, porque ya había una celebración ahí, ¿no? Ya existía la celebración, porque era el inicio de la siembra, el inicio del año, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera. Dentro de estos rituales, el peyote, al igual que los wixárikas, ¿tiene un papel importante? Sí, el peyote tiene un papel importante y dependiendo de la región se usa o no se usa. Por ejemplo, en la región de donde yo trabajo, el peyote se menciona, ¿no? Se habla del peyote y se hacen rituales, pero pocos rituales, y a veces se hacen rituales en donde no está el peyote físicamente, pero sí está en términos de la no quisiera usar la palabra imagino, pero imaginativamente, o sea, del imaginario de la gente,
pero sí está ahí, porque no es imaginario, o sea, realmente sí creen que está ahí, ¿no? No es que se lo imaginen, sino está presente el jicuri, pero no como planta, ¿no? Y sí una planta muy importante, es una planta que cura en momentos muy muy graves de los seres humanos, de los rarámuri en este caso, que es cuando las almas se asustan. Por ejemplo, cuando uno tiene una cierta cantidad de almas, ¿no? La mujer tiene 4 y el hombre tiene 3. Entonces, muchas veces, por ejemplo, a lo largo de la vida suceden cosas que nos hace que nos asustemos, digamos, de alguna manera, y al asustarnos, las almas salen del cuerpo y se van. Y entonces al irse, uno empieza a enfermarse y a debilitarse del cuerpo, y cuando no es posible que se cure a través del curandero que va a tu casa, habla contigo y te dice, tienes que ponerte fuerte, tienes que soñar y hablarle a tus almas y decirles que regresen a tu cuerpo, porque si no regresan a tu cuerpo, pues te puedes morir, ¿no? Pero cuando no es posible, digamos, regresarlas a pesar de este trabajo, digamos, de curandero contigo, entonces se llama el jicuri, y el jicuri es como en el momento ya de casos difíciles y desesperados, ya casi como San Judas Tadeo, ¿no? Porque tiene una personalidad, ¿no? Es como una sí, persona con la que tú estás tratando, el jicuri. Exactamente, es una persona, es como San Judas Tadeo, que también es una persona, un santo que, bueno, si no te portas bien te va mal, ¿no? Uh-huh. O sea, sí le tienes que cumplir. Y entonces igual en el caso del jicuri, pues tú le pides cosas al jicuri, pero tú tienes que ser responsable con el jicuri y tienes que cumplirle todas sus exigencias, y las exigencias a veces son muchas y muy fuertes. Entonces, por eso digamos que se espera hasta ya el caso que sea muy muy complicado para pedirle al jicuri y eso, porque la responsabilidad de cumplirle es muy grande. Hablando también de sus relaciones entre ellos, ¿cómo se enamoran? ¿Cómo se cortejan? Pues mira, se cortejan lo rarámuri, digamos, obviamente que pues por comunidad pues, se conocen todos desde chiquitos, ¿no? Uh-huh. No es como nosotros que, bueno, de repente pues conoces una persona que nunca habías visto en tu vida y mañana conoces otra que tampoco has visto en tu vida, ¿no? Ahí todos se conocen desde chiquitos, entonces hay como una especie de identificación de parejas desde chiquitos que se identifican y como que se empiezan a cortejar desde muy pequeños, y ya cuando llega a una edad más o menos adulta, cuando ya pueden ir a las fiestas, entonces quedan en ir a las fiestas, toman tesguino, y cuando toman tesguino entonces al terminar la fiesta se van juntos al monte. Se van juntos y luego al día siguiente regresan a hablar con los papás y dicen, no, pues ya nos casamos y queremos vivir juntos y tal. Esa es una opción. La otra opción muchas veces, que ahora sucede mucho, es como que son comunidades tan endogámicas que ya después pues casi todos son primos, ¿no? Ajá. Entonces lo que hace el papá, es sacarlos de la comunidad, a la mujer, ¿no? O al hombre, irse, por ejemplo, a otras fiestas de Semana Santa, a otros lugares, para que ahí convivan con jóvenes o con que no conocen, o que quizá no han escuchado hablar de eso. Ay, no, es que fulanito de tal, el hijo de la sobrina del tío, de no sé qué, que vive en la ranchería de al lado, pues está soltero, ¿no? O cosas así. Entonces llevan a sus hijas, digamos, a estas celebraciones para que se puedan conocer y casar. Sin embargo, no se vive el drama que se viven en otras comunidades, por ejemplo, en aguas de Morelos, donde los jóvenes se van y luego regresan a pedir el perdón de los padres, pero ya como familia. ¿Ellos también lo viven, esta parte?
¿En qué sentido van? ¿Se van de la comunidad? Se van, no, con se van con la pareja, se van a, Ajá. digamos, a la casa del novio y los padres de la mujer, pues, como quedan molestos porque la chica se fue con el novio, pero a la postre regresan a pedir perdón y ya para entablar una nueva relación, ya una relación de pareja. ¿Con ellos pasa igual? Pues ellos, creo esa situación pasa más con los mestizos, yo creo. Uh-huh. Es sucede más con los mestizos que se roban a la chica, ¿no? Digo, a los mestizos de ahí de la Sierra Tarahumara. Se roban a la chica y se la llevan muy lejos, se la llevan 1 semana, 2 semanas, y después regresan con los papás, ¿no? Ajá. Pero aquí casi no se da eso, o sea, se da así, nada más que digo que se van un día al monte y luego al día siguiente regresan a la casa de sus papás. Casi no se da esa situación. Pues bueno, ya el tiempo se nos está acabando. Por último, actualmente ya los jóvenes tarahumaras son muy diferentes a los tarahumaras padres, a los de antaño. ¿Cómo ven el estilo de vida tarahumara? ¿Como una opción de vida? Pues, digamos que hay de todo, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, en el caso de otros rarámuri, por ejemplo, tengo un profesor de rarámuri que vive aquí en México y está estudiando su maestría en lingüística, y que él, de repente tiene como un conflicto, ¿no? Un conflicto de qué hacer, si seguir siendo rarámuri o irse por otro camino, y entran como en una especie como de crisis de identidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? De donde y por ejemplo él ha resuelto esto diciendo, bueno, que se repite de que él es rarámuri y que ahora lo que quiere, después de estar viviendo aquí un par de años en México, en la Ciudad de México, quiere regresar un rato como para descansar su pensamiento y regresar con su papá, que todavía trabaja la tierra, y trabajar la tierra con él, ¿no? Uh-huh. Ese es un caso. Pero hay casos en los que yo creo que son como casos individuales, como que no que yo atrevería a generalizar, ¿no? Hay casos que sí de plano se salen de su comunidad y nunca vuelven. Por ejemplo, todos los tarahumaras que viven en la ciudad de Chihuahua, ¿no? Sí. Están viviendo ahí, pero siguen haciendo sus fiestas y extrañan vivir en la ranchería, ¿no? Doctora, el tema es que de repente platico y se me ocurren tantas preguntas. Ajá. El tema de la guerra contra las drogas, ¿ha afectado el estilo de vida tarahumara? Sí, definitivamente. ¿Se han visto envueltos en, digamos, en cosas que no les benefician? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Pero ¿cuáles son? Pues es muy triste porque la Sierra Tarahumara ahora está viviendo, bueno, una situación muy violenta. Entonces, bueno, hay narcotraficantes que forzan a los tarahumaras a trabajar en la siembra sin pagarles nada, ¿no? ¿Esclavitud? Esclavitud, sí, y ellos no saben cómo solucionar esta situación, ¿no? Es muy desgastante. Tengo el caso de un amigo que rarámuri que estaba en su casa, y él tiene 10 hijos, y Uh-huh. llegó un sicario y le puso el cuerno de chivo en la cabeza y le dijo, tienes que ir a trabajar, a sembrar. Y él se volteó y le dijo, yo no voy a trabajar, mátame. Y no lo mataron, ¿no? No lo mataron, yo pienso que se salvó el milagro. Pero así hay muchos casos de eso, ¿no? Que sí hay una gran tristeza alrededor de todo eso, porque
pues eso, simplemente los ven llegar y se quedan ahí en los ranchos a forzarlos a que siembren. Hay otros que se van de las rancherías, en otros lados, por ejemplo, los hijos se han ido de las rancherías, comunidades completas a irse a vivir al monte para que no los forcen los narcos para que siembren. Wow, qué difícil, doctora. Pues hay tantas cosas que hablar y el tiempo tampoco en un programa radial. Tengo que despedirme. Sí. Quiero recomendar varias lecturas. Bueno, la doctora Ana Paula Pintado ha escrito, tiene videos etnográficos que ustedes pueden ver en YouTube entre Roxy y Riablo. Roxy y Riablo, ¿verdad? Rosy y Riablo. Lo pueden. Sí. Ha escrito para el periódico La Jornada, entre el indio muerto y el indio vivo, Los guardianes del mundo, expresiones artísticas y pensamiento indígena, Los hijos de Ríos y Riablo, Rutuguli y Yumali, descripción de las danzas, análisis del canto y perspectiva comparada. Todos estos textos los pueden encontrar en internet, ¿no? Sí, en la página esta de Academia Edu. Ahí están todos, y también ahí están todos juntos y también están por separado, digamos, en Google, ¿no? Si no, pongan Ana Paula Pintado, antropología, y va a aparecer mucha información de ella. El tiempo se nos está acabando, doctora. ¿Algo que no le haya preguntado y quiera comentar? No, pues la verdad que fueron preguntas muy, muy interesantes, muy importantes, y creo que dan como una idea muy completa de los tarahumaras, aunque quisiéramos hablar y seguir hablando de ellos, de muchas cosas. Y yo lo único que agregaría es que pues todos, que la otra vez escuchaba a un profesor que decía que si nosotros empezamos a pensar positivo, las cosas de nuestro México cambiarían. Y entonces yo les digo a todos pues que intentemos pensar positivo, porque realmente nuestro país está viviendo una situación muy complicada y muy difícil en toda la República Mexicana, ¿no? En toda. Hay quienes tuvimos que exiliarnos. Exactamente. Perdón, le interrumpí. No, eso era todo. Así que pensemos en México y pensemos que le enviemos mucho amor a nuestro país para que esto que estamos viviendo termine de una vez. Pues doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al equipo técnico, Daniel Power Morales en controles, Mike Kobe como ingeniero de audio. Recuerden que yo soy y seré Ulises Osaeta. Nos estamos viendo en el siguiente programa. No me queda más que decirles adiós. Radio comunitaria. Yo soy radio comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio 97.3. Radio Chinelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chinelo, todas las voces. Si quieres hacerte oír, aquí tienes tu espacio. Un lugar diferente, un espacio abierto. Vive la radio alternativa, Radiopolis. Escucha la radio cultural Álamos Sonora, un proyecto de radio comunitaria que es una realidad. Frecuencia 93.3 con 15 kilómetros de señal que llevan arte y cultura. Radio comunitaria.